Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 18 de junio, 11º domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este domingo, en la primera lectura, iniciamos con la lectura del libro del Éxodo, capítulo 19, versículos 2 al 6. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. Iniciamos este domingo con esa lectura en la cual vemos que es el personaje principal del pueblo judío, Abraham, Moisés. Lógicamente, Moisés es el que ha configurado el pueblo en sí mismo, el que le ha otorgado esa cualidad de pueblo. ¿Por qué? Porque es el que le ha entregado la ley. No una ley escrita por hombre, sino una ley escrita por Dios. Y entonces ese personaje es el más grande que hay en la historia de Israel. ¿Y por qué digo esto? Porque es importantísimo contemplar esa actitud de Moisés. ¿Qué es lo que hace Moisés? Llegan al desierto del Sinaí y acampan frente al monte, y Moisés subió al monte para hablar con Dios. Sube al monte para escuchar lo que Dios le dice y después podérselo comunicar al pueblo. Esto le dirás a la casa de Jacob. Esto le anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios. Han visto el poder que tengo. Bueno, ahora, a la luz de eso, a la luz de las maravillas que han contemplado, a la luz del amor que les he mostrado, a la luz del cuidado que he tenido con ustedes, ustedes guarden mi alianza. Y entonces, si hacen eso, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. ¿Cuál es la idea que tiene Dios para el pueblo de Israel? Que sean para él un reino de sacerdotes, una nación consagrada. Estas palabras son importantísimas. ¿Por qué? Fíjate en los dos aspectos. Un reino de sacerdotes. ¿Quiénes? ¿Los sacerdotes o todo el pueblo? No, todo el pueblo. Dentro del pueblo habrá sacerdotes que realicen el ministerio propio del sacerdocio. ¿En qué consiste la función sacerdotal? Ser sacerdote significa ofrecer sacrificios a Dios. Eso es lo que es esencialmente el sacerdocio. El sacerdocio ofrece sacrificios a Dios para expiación de los pecados en nombre de todo el pueblo. Pero fíjate cómo se está pronunciando esta palabra refiriéndose a todo el pueblo de Israel, no solo a una parte. Es decir, que todos y cada uno tienen la obligación y tienen el llamado de ser sacerdotes, ofrecer entonces esos sacrificios de expiación. Todos tienen que cumplir esta responsabilidad.
Esto en la nueva alianza se va a convertir en que efectivamente todos los bautizados comparten con Cristo esa condición sacerdotal y podemos unir nuestra vida como ofrenda a la única ofrenda de expiación que es la de Cristo. Y en segundo lugar, una nación consagrada. ¿Qué significa una nación consagrada? Cuando consagramos algo, decimos que le pertenece a Dios. Cuando hablamos de una nación consagrada, lo que estamos diciendo es que le pertenece a Dios. En este fin de semana siempre celebramos en el Ecuador ese recordar cómo hemos sido consagrados, la primera nación consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, como patria, como nación. Y qué importante es recordar eso, recordar que al final lo más hermoso que existe no es tener simplemente un Estado que no quiere nada con Dios, sino todo el contrario, que queremos un Estado que se forma en libertad para cada uno, pero que se forma con el deseo profundo de rendir un verdadero culto a Dios, de servir a Dios. En la segunda lectura leemos la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 11. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. La carta a los Romanos nos muestra efectivamente lo que hablábamos en la primera lectura, esa acción sacerdotal de Cristo que ha ofrecido su propia vida, su propio cuerpo, como víctima de expiación, como víctima que se ha entregado no por sus pecados, sino para pagar por los delitos de nosotros, por nuestros pecados, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado. ¿Por qué no teníamos fuerzas para salir del pecado? Porque no había nada que pudiéramos ofrecer nosotros como reparación. Todavía no las tenemos. Lo que tenemos ahora es el poder entregar nuestros pecados a Cristo. Eso es lo que hacemos en la confesión. Le entregamos nuestros pecados y les decimos, Señor, yo no tengo nada para pagar mis pecados. No tengo que dar para pagar mis pecados. Entonces te los entrego a ti. Paga tú por ellos, y Él los acepta. Cristo murió entonces por los pecadores. Difícilmente habrá en este mundo algún justo que quiera morir por un pecador. Tal vez alguno encontramos que quiera morir por una persona sumamente buena. Fíjate entonces en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque nos ha dado a Cristo que murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Y entonces este es el amor que nos ha mostrado el Señor. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Es decir, tenemos la esperanza de que si Dios nos ha amado tanto, es justamente para liberarnos no solo del pecado, sino también de la muerte.
es decir, la participación en la resurrección de Cristo. Si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, con más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando ¿de qué? De la vida de su Hijo. Lo que nos está transmitiendo entonces la carta a los romanos, lo que nos está diciendo San Pablo es, oye, tenemos la seguridad y la esperanza. ¿De qué? De contar con la salvación que nos ofrece el Señor. Y entonces nos gloriaremos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, de quien hemos obtenido ya la reconciliación y obtendremos también la totalidad de esa salvación a través de la resurrección. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 36 hasta el capítulo 10, versículo 8. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. El Señor contempla a las multitudes en el Evangelio de San Mateo y se compadece de ellas. Primera acción que siempre tenemos que mirar y mirar con mucha atención. ¿Por qué? Porque resulta que el Señor siempre tiene los ojos abiertos, no los ojos cerrados, no los ojos que no contemplan, el que no ve, no, el que ve el dolor, el que ve el sufrimiento. Qué bonito es cuando yo me enfrento a los pesares de esta vida, a los dolores de esta vida, saber que no estoy solo, que el Señor me mira y que el Señor se compadece de mí. No siempre va a significar que va a solucionar las cosas, no, porque muchas de las cosas en esta vida tenemos que vivirlas y tenemos que sufrirlas también. Cuando yo estoy sufriendo por la muerte de un familiar, no significa que el Señor me viene y va a hacer que ese familiar resucite, ese ser querido venga de nuevo a la vida. No. Pero ¿qué es lo que busca mi corazón? Mi corazón busca tener consuelo. Bueno, qué consuelo más grande el saber que Dios no es indiferente a mí, que la mirada de Cristo está siempre abierta para contemplarme y se compadece. ¿Por qué? Porque la multitud estaba extenuada, desamparada, como ovejas sin pastor. Como vemos el mundo en la actualidad, el mundo no tiene pastores. Y por eso andan descarriados, por eso van por todos lados, buscando la felicidad en tantas cosas que no les va a dar felicidad. Y entonces dice a sus discípulos, la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Cuando vemos las situaciones del mundo y nos quejamos, tenemos que ver lo que ha visto el Señor.
ver a esa multitud que está como ovejas sin pastor y necesitan pastores, necesitan quienes los pastoreen. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Qué importante decirle al Señor, por favor, envíanos sacerdotes. Y envíanos sacerdotes santos. Por favor, queremos vocaciones sacerdotales, vocaciones religiosas, pero también vocaciones matrimoniales. ¿Por qué? Porque lamentablemente gran parte de esos que andan como ovejas sin pastor son hijos de malos matrimonios que no tienen el pastoreo de sus padres. Estamos celebrando en este domingo el Día del Padre. Bueno, qué importante pedirle al Señor esto. Qué importante pedirle por las vocaciones sacerdotales, por las vocaciones religiosas y por las vocaciones matrimoniales. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Fíjate cómo aparece aquí ese grupo de los 12, que no son los únicos discípulos del Señor. El Señor tenía más discípulos, pero ha escogido a estos 12 para que estén más cerca de Él, para que reciban una potestad diferente. Y entonces, efectivamente, todo el pueblo de Israel estaba llamado a ser sacerdotes, una nación de sacerdotes, lo veíamos en la primera lectura. Todo el pueblo debía ser consagrado. Igual sucede en la nueva alianza. Todo bautizado se incorpora a Cristo como sacerdote, profeta y rey. Todos tenemos esa potestad sacerdotal de ofrecer nuestra vida, pero hay un grupo que escoge el Señor, que los llama de modo especial para darles una potestad especial, para darles un poder especial, para que vayan y sobre todo realicen las obras milagrosas del Señor. ¿Cuáles van a ser? Sobre todo la que hemos visto en la segunda lectura, esa reconciliación. Van a ser sobre todo ministros para la reconciliación con Dios, quitar los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias significa caminar ese camino de la reconciliación. De ahí va a venir la verdadera sanación para el alma. Y después se nos menciona el nombre de esos 12 discípulos. Y siempre la lista de los discípulos va a empezar por el primero de todos, Simón llamado Pedro. Y esto va a ser importantísimo, ¿por qué? Porque vamos a entender entonces cómo Jesús ha establecido a esa iglesia suya a través de una jerarquía, porque así lo ha querido, y ha puesto a la cabeza uno, a Simón, a Pedro. Ha puesto efectivamente entre todos sus discípulos a 12 que están a la cabeza, y por eso es que la iglesia se va a conformar de un modo jerárquico. Pero ese modo jerárquico de la iglesia no significa en ningún modo que el pueblo entero no sea miembro del cuerpo místico de Cristo. A estos 12 los envió con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos. En este momento no los manda a la tierra pagana, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. ¿Y cómo van a hacer esto? Gratuitamente, porque gratuitamente han recibido, gratuitamente tienen que ejercer su misión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,
interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, en este domingo reciban mi bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz domingo.